Bien, en nuestro video anterior teníamos este cálculo de las pérdidas por fricción y la altura dinámica total de un sistema de bombeo como el que aparece en esta figura, ¿verdad? Eh, que básicamente hicimos el cálculo de las pérdidas por singularidades y las pérdidas por fricción en esta tubería. Y con eso logramos calcular, ¿verdad?, la altura dinámica total que esta bomba debe ser capaz de bombear, ¿verdad? ¿Para qué caudal? Para un caudal de 14 litros por segundo, para poder, ¿verdad? Llevar esa agua a un estanque que está ubicado en una posición superior. Bien, ese es como un ejemplo sencillo, ¿verdad? De bombeo de agua desde un pozo hasta un estanque de acumulación. Pero en nuestro caso del sistema de aspersión, lo que estamos buscando es unir estas dos cosas, ¿verdad? Los laterales que hemos calculado anteriormente, el secundario, ¿verdad? Y la tubería matriz que va hacia el equipo de bombeo, considerando las diferencias de elevación en cada una de las posiciones dentro de esta red hidráulica. Entonces, ¿cómo ahora incorporamos, ¿verdad?, los laterales o este sistema de aspersión a este ejemplo del equipo bombeo? Básicamente ese es el ejercicio que quiero mostrarles ahora. Hagamos un poquito de memoria. En la primera hoja, cuando comenzamos trabajando en esto de la planilla Excel con el cálculo de un diseño para riego por aspersión, tomamos este ejemplo y este es el que hemos venido trabajando en el transcurso de este curso. Recuerden que era una superficie de 4 hectáreas, una superficie que probablemente es común en proyectos de INDAP. Esto dio una frecuencia de riego de 3 días y dio una superficie de 3076 metros cuadrados por día. También un aspersor BIR 36, ¿verdad? Y teníamos un caudal de 6 litros por segundo y en realidad tenemos una postura por día en la cual hacemos funcionar 17 aspersores por postura. Entonces, si pensamos en un predio un predio simple, ¿verdad? Predio simple de 4 hectáreas, podríamos tener un predio como el que está en esta figura. Entonces, este es un predio de 200 por 200 metros. A ver, voy a acomodar aquí para que se vea perfecto dentro de la pantalla. Entonces tenemos un predio de 200 por 200 metros de aspersión y podemos hacer funcionar 17 aspersores al mismo tiempo. Entonces, si contamos el número de aspersores aquí que están dibujados con cada uno de estos círculos rojos, podemos ver que justo podemos hacer funcionar los 17 aspersores y somos capaces de cubrir estos 200 metros de largo. O sea, podemos tener 9 aspersores al lado derecho de esta tubería matriz que alimenta el lateral de la izquierda y 8 aspersores en el lateral de la derecha. Entonces, este ejemplo permite tener una postura el día 1, ¿verdad? Una segunda postura el día 2, una tercera postura el día 3 y así sucesivamente hasta llegar a tener la última postura el día 13. El marco entre aspersores, recuerden que era 12 metros y el marco o la distancia entre laterales era 15 metros. Entonces, básicamente lo que queremos ahora calcular es la altura dinámica total, ¿verdad? La altura dinámica total, considerando ahora esta tubería matriz que lleva un lateral hacia la izquierda y un lateral también hacia la derecha, como está planteado en esta figura. Entonces, estas características son relativamente las mismas. El largo de aspiración son 8 metros, el largo de la impulsión son ahora podemos decir que podemos calcular
200 metros. ¿Mm? Y el diámetro interno, de acuerdo a ese caudal, debería ser del orden de 75 milímetros. O son 3 pulgadas en realidad, pero son del orden de aproximadamente 76 milímetros. La altura de aspiración y la altura de impulsión son 5 metros. Bueno, esto ya lo hemos visto en la ecuación de Hazen-Williams, ¿verdad? El caudal son 6 litros por segundo. ¿De dónde salió ese caudal? Básicamente de los 6,1 litros por segundo, que era la sumatoria de los 17 aspersores, ¿verdad? Entonces, en la aspiración, que tiene un diámetro de la aspiración de 110, ¿verdad? Tenemos una pérdida de carga de 0,03 metros. En la impulsión, ¿verdad? Que tenemos 6,1 litros por segundo otra vez, el diámetro externo de esa tubería de impulsión es de 76,2 milímetros y nos da una pérdida de carga de 5 metros en la impulsión o en la tubería matriz. Y los accesorios podemos mantener los mismos. Eso da un total de accesorios de casi 1 metro. Y lo único distinto al ejemplo anterior es que debemos sumarle la presión de entrada en este lateral que está regando la primera postura y la postura que está más alejada del bombeo. Entonces, básicamente la bomba está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos un lateral de 9 aspersores y necesitamos la presión de entrada en este lateral. Sumamos los 200 metros de tubería de impulsión o tubería matriz, ¿verdad? Con los accesorios que corresponden, las diferencias de cota que corresponden, y podemos calcular la altura dinámica total. Entonces, ¿cuál es la presión de entrada que hay aquí en los 9 aspersores? Volvamos a la planilla donde inicialmente calculamos Hazen-Williams, ¿verdad? El factor de salidas múltiples, y jugamos un poco con la presión de entrada o la presión máxima y la presión mínima que hay en un lateral para que cumpla el criterio. Entonces recuerden que jugamos con 5 aspersores, nos dimos cuenta que 2 aspersores en un predio plano, ¿verdad? Era la máxima cantidad de aspersores que uno podría tener para cumplir este requisito. Pero en realidad nosotros no tenemos 12, sino que tenemos 9 hacia un lado y 8, ¿verdad?, hacia el otro. Entonces, si vemos con 9 aspersores, la presión máxima sería 35,5. Si tenemos 8 aspersores, la presión máxima es 34,9. Entonces, en realidad, el crítico es el de 9 aspersores, ¿verdad? Ya que si a la entrada de esa tubería hay una presión de 35, para el otro lateral que está a la izquierda con 8 aspersores va a ser también suficiente. Entonces la presión a la entrada, ya sé que con esa presión en la entrada el aspersor va a funcionar de manera correcta y se va a cumplir el criterio del 20% de la presión de operación. Entonces aquí no está nada más que, ¿verdad?, la presión de entrada de ese lateral, que son 35,5 metros de columna de agua, 35,5 metros de columna de agua que está en ese lateral de 9 aspersores de nuestro sistema. Entonces eso nos da una altura dinámica total de 48,5 metros. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es ver, ¿verdad?, cómo pasamos de una situación donde queríamos solamente elevar agua hacia un estanque, ahora cómo en la hidráulica, ¿verdad?, hemos intentado mostrar en los videos teóricos y en los prácticos, cómo en la hidráulica para calcular un sistema de aspersión bien simple en realidad. Entonces, como este es el primer ejemplo de un diseño por aspersión de 4 hectáreas, hemos considerado 200 por 200 metros, donde justo para nuestra suerte fue posible ubicar los 17 aspersores. Si el predio hubiera tenido, no sé, 100 metros por 400, ¿verdad?, probablemente hubiéramos elegido la posición de funcionar con 2 laterales al mismo tiempo, y ahí hubiéramos tenido que chequear el secundario. Si tiene otra forma el predio,
de una forma irregular, y hay que empezar a ubicar, ¿verdad?, 17 aspersores funcionando al mismo tiempo para poder hacer el cálculo hidráulico. En este caso, como es nuestro primer ejemplo, preferimos no complicar por primera vez esa situación, sino que hacerlo de forma un poco más simple. La otra alternativa es que quizás nos hubiese gustado alimentar este lateral, ¿verdad? No por el medio, sino que por uno de sus extremos. Si pensamos en eso y volvemos a esta planilla de laterales, recuerden que nuestro límite eran 12. Si tenemos 17 aspersores, ¿verdad? Si tenemos 17, la diferencia de pérdida de carga entre la mayor y menor, perdón, la diferencia de presión entre el punto donde hay mayor y el punto donde hay menor presión es de 16 metros y nuestro límite son 6,5. Entonces, en teoría, lo que podemos hacer es o alimentarlo aquí entre 8 aspersores y 9, que es la parte, digamos, casi justo la mitad, o podríamos incluso corrernos hacia la izquierda hasta 2 aspersores, ¿verdad? Donde podemos acumular 2 aspersores a un lado y 5 aspersores en otro. Ya con 3 aspersores no va a haber no vamos a cumplir el criterio de esa diferencia de presión. Entonces conviene básicamente tratar de ubicarse en el medio de este gran lateral, puesto que la presión va a ser más homogénea en casi todos los aspersores, y lo cual va a significar un riesgo también más uniforme. Bien, así entonces es una forma de calcular, ¿verdad?, la altura dinámica total. Sabemos que la altura dinámica total de este sistema es de 58,7 metros y tenemos que ser capaces de bombear 6,1 litros por segundo. Entonces, con esta información tenemos que ir ahora a ¿qué cosa? A el equipo de bombeo. El equipo de bombeo es el equipo que es capaz de bombear ese caudal a esa altura requerida. Entonces, el siguiente video lo que buscará será ver la selección de bombas, y luego volveremos a un ejemplo donde seleccionaremos la bomba para este caso en particular. Bien, muchas gracias.